sus declaraciones. Pues mira, esto no es un tema de dar paso a las emociones, señor, sino que este paso es más bien decir cómo vamos a hacer frente a estos posicionamientos que le están significando al país algún costo. Cuando hice la invitación al entonces candidato Trump y a la entonces candidata Clinton, fue con el propósito, especialmente con quien es ahora el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, de poder conversar y darle dimensión a lo que es la relación México-Estados Unidos. Creo que fue un encuentro apresurado, fue un encuentro que además no dejó o no redituó lo que se esperaba, pero a la postre sí resultó en algo, yo creo que muy favorable. Nos dejó abierto el espacio y la puerta abierta para que hoy tengamos un diálogo fluido, una mayor comunicación, conscientes de nuestras diferencias, pero que hoy, por ejemplo, estamos renegociando el acuerdo de libre comercio. ¿Usted firmará esa renegociación del Tratado de Libre Comercio? Entiendo todo va a depender de cuándo se concluya la negociación. Una vez que las partes, los tres países que están trabajando, como yo espero y estoy en el optimismo de que logren cerrar el acuerdo, todavía... Con Canadá incluido. Con Canadá incluido. Si se llega a dar esto en los siguientes días, en el mes de agosto, una semana, estaría quizá yo en condiciones de poderlo firmar. Hace unos momentos hablábamos de la seguridad o la inseguridad como una de las tareas que quedarían pendientes en su administración. La inseguridad va de la mano en algunos casos de la corrupción. Yo creo que es hoy quizá la constante que vemos en México, o el tema muy ponderado en el país y en otros países del mundo. El tema de la corrupción, ahí está. Nosotros lo asumí yo como un reto, el realmente lograr revertir y cerrar espacios de opacidad, espacios opacos, espacios de discrecionalidad donde podría caber la corrupción. Y creo que generamos un marco legislativo, es parte de los cambios estructurales, con el Sistema Nacional de Transparencia, con el Sistema Nacional Anticorrupción, dos sistemas muy robustos, dos pilares bien importantes que estoy seguro contribuyen de manera importante a cerrar espacios a la corrupción. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción todavía faltan la designación de varios funcionarios. La dinámica político-electoral impidió que se construyeran los acuerdos para la designación de estos funcionarios. En el Sistema Nacional de Transparencia hoy tienes varias dependencias gubernamentales de los tres poderes. Anteriormente solo era el Ejecutivo Federal, ahora son los tres poderes, partidos políticos, sindicatos, quienes están obligados a rendir cuentas y a compartir información abierta y transparente sobre el ejercicio de recursos públicos que reciben. Pero sin embargo, y muy lamentablemente, no obstante estos esfuerzos para construir un marco robusto para combatir la corrupción, pareciera que la percepción no ha cambiado. La percepción se ha mantenido, incluso se ha incrementado. Pareciera que los esfuerzos... ¿A qué le atribuye esa...? Mira, yo creo que... Yo tengo una opinión muy particular sobre este tema, porque si bien cabe que haya corrupción, la visibilidad, la notoriedad de muchos hechos de la vida privada de mucha gente que corre hoy en las redes sociales, porque así les gusta hacer a la juventud, hoy comparte todo lo que hace. Mi percepción es que hay un grado de confusión entre lo que es corrupción y entre lo que es privilegio. Para quienes tienen una condición económica más favorable, cualquiera que sea, del ámbito que sea, creo que el tener ciertos privilegios se asocian al tema de corrupción cuando no necesariamente puede ser así. Para alguien que tenga la capacidad económica, no sé, de comprarse un carro lujoso, un coche deportivo lujoso, un avión, un yate, si lo tuviera, el que tenga este hecho está asociado a corrupción, a un señalamiento de corrupción, cuando a veces no hay sustento para ello. Yo creo que por eso la percepción sigue siendo en el combate a la corrupción. Creo que mientras el gobierno cumpla con lo que mandata la Constitución, eventualmente se pueda mejorar el marco legislativo creado ya
para combatir la corrupción, creo que el gobierno y su actuación cada vez estará sujeto a un mayor escrutinio, con información mucho más abierta. Lo hemos hecho en esta gestión y pareciera que nadie recurre a ello, pero hay páginas en el Internet de los recursos públicos, sobre todo en obra pública, que se pueden consultar y los puede ver la gente de manera abierta. ¿Qué opina de los gobernadores investigados, gobernadores detenidos? Pues mira, muy lamentable, porque creo que hubo señalamientos y evidencias o presumibles evidencias sobre la actuación de varios de ellos que dejó mucho que desear. Pero también está en su derecho a defender, porque no necesariamente todos los señalamientos y imputaciones que se le hacen a un exfuncionario siempre están debidamente sustentadas. Yo creo que corresponderá a la justicia hacer determinación de las varias acusaciones que hay contra varios exgobernadores, determinar si tienen o no soporte y detener alguno cuál es, en todo caso, la pena que amerita la ilegalidad en la que hayan incurrido. Compete a la justicia, pero yo le quisiera preguntar, ¿le consultaron al presidente Enrique Peña Nieto en torno a la reconfiguración de los delitos de Javier Duarte? A ver, Javier, yo creo que es bien importante tener presente que el presidente, en materia de justicia, si bien la Procuraduría está inscrita dentro de la actuación del Ejecutivo, evidentemente corresponde a la Procuraduría determinar, de acuerdo a sus investigaciones, en cualquier delito, cuáles son los elementos que tiene para acusar a alguna persona. Evidentemente el presidente no es consultado para esos temas. El presidente no le corresponde el ejercicio de esta responsabilidad, la tiene la Procuraduría. Y estoy cierto que la Procuraduría acusa con los elementos que tiene para soportar una acusación. De lo contrario, como ha ocurrido cuando se cae una acusación hecha por la Procuraduría porque no aportó los elementos como suficientes. El caso de la profesora. Ahí fue un caso distinto, porque ahí aportó elementos que el juez terminó por desechar, por considerar que la información que había aportado necesitaba necesariamente de aprobación o de autorización de un juez. Y en el caso de la maestra y cómo se resolvió la maestra, pues no está en la esfera del Ejecutivo Federal. Creo que hemos venido transitando como país también a una nueva cultura política. Pasamos de aquella en la que el presidente parecía, y digo que parecía porque hoy que me ha tocado crecer esta responsabilidad, por lo menos creo yo que sí parecía, tenía facultades y poderes casi absolutos, cuando ni era así, y hoy no es menos. Señor presidente, déjeme concluir de la manera en que iniciamos aquí en Palacio Nacional, aquella noche del 30 de noviembre de 2012. Usted seguramente habló también con su familia esa noche. Han pasado 6 años. ¿Cómo la pasó su familia? Es más, ¿qué pasaría si uno de sus hijos o de sus hijas le dice: papá, yo quiero ser presidente o quiero ser presidenta de este país? Pues mira, seré siempre respetuoso de lo que mis hijos quieran hacer en su vida. Pero para la familia, para quienes integran nuestra familia, una familia de la que le estoy bien agradecida, a mi esposa, a mis hijos, a nuestros hijos, porque me han acompañado. Ellos no tienen ninguna responsabilidad, sin embargo, la visibilidad que tienen por ser la familia presidencial, pues a veces les impone, les inhibe quizá en mucho de lo que hacen pues gente de su edad o gente común y corriente. Creo que ellos se han comportado a la altura de llevar una vida lo más normal, pero también con mucho cuidado, conscientes de que tienen esta altísima visibilidad. Consecuencia de ello, pues ha sido difícil también el adaptarse a este estilo de vida, a esta además constante. Pareciera que el presidente... Ya se adaptaron, ¿y ahora? Bueno, pues yo creo que regresaremos, habremos de regresar a una condición normal. Dejaremos de ser la familia presidencial para ser una familia normal. ¿Vivirán en México? Tenemos previsto vivir en México. Yo tengo previsto vivir en mi tierra, en el Estado de México. Y sobre qué haré, pues todavía no lo tengo definido. Solo sí sé que algo no voy a hacer, es dedicarme a la vida política. Para mí, haber llegado a esta altísima responsabilidad de ser el presidente de México, para mí fue el más alto honor, la más alta distinción,
y con ello prácticamente concluye mi carrera política. Y habrá de reinventarme. No me pregunto todavía qué voy a hacer, no lo tengo definido. Me daré un pequeño espacio de tiempo, tampoco muy largo, pero pequeño espacio de tiempo una vez que concluya, a partir del 1 de diciembre, para pensar y repensar y redefinir a qué estaré dedicando, espero, los años que me queden. Señor presidente, gracias. Muchas gracias, Javier. Al contrario. En la conversación que tuvimos con el presidente Enrique Peña Nieto. Estamos en Hechos. Yo soy Javier Alatorre. Hacemos una pausa.